Lectura del libro del profeta Miqueas. Ay de aquellos que planean injusticias, que traman el mal durante la noche y al despuntar la mañana lo ejecutan, porque son gente poderosa. Codician los campos y los roban, codician las casas y las usurpan. Violando todos los derechos, arruinan al hombre y lo despojan de su herencia. Por eso dice el Señor: estoy planeando contra esta gente una serie de calamidades de las que no podrán escapar. Entonces, ya no caminarán con altivez, porque será un tiempo de desgracias. Aquel día la gente se burlará de ellos y les cantará un triste canto. Nos han despojado de todo y se han repartido nuestras tierras, se han apoderado de nuestra herencia y no hay quien nos la devuelva. Por eso dice el Señor: cuando la asamblea del pueblo distribuya nuevamente las tierras, no habrá parte para ellos. Palabra de Dios. Señor, no te olvides de los pobres. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento de la angustia? La soberbia del malvado oprime al pobre, que se enrede en las intrigas que han tramado. El malvado presume de su ambición y el avaro maldice al Señor. El malvado dice con insolencia que no hay Dios que le pida cuentas. Su boca está llena de engaños y fraudes. Su lengua esconde maldad y opresión. Se agazapa junto a la casa del inocente para matarlo a escondidas. Señor. Pero tú, Señor, ves las penas y los trabajos. Tú los miras y los tomas en tus manos. El pobre se encomienda a ti. Tú eres el socorro del huérfano. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de allí. Muchos le siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor. Uno de los temas recurrentes en las profecías del Antiguo Testamento es la denuncia de las injusticias sociales. Hace unos días, en esos días pasados, estuvimos escuchando en la primera lectura pasajes del profeta Amós, que Yahvé eligió para que vaya a profetizar al reino del norte, para que se conviertan de esas injusticias que están cometiendo, sobre todo contra los débiles. Y esos días, como la primera lectura de hoy, nos habla el profeta Miqueas del mismo asunto. Cómo a Dios le duele tanto que otros seres humanos
injustamente hagan daño a otros pequeños. Que otros seres humanos, hermanos, aplastan a otros, buscando solamente ellos mismos, su realidad, su manera de escalar, ¿no?, los puestos en la sociedad. Las injusticias sociales han sido muy denunciadas en la Sagrada Escritura. Y hoy en día se nos dice a nosotros los cristianos, la sociedad nos dice, ustedes no tienen que decir nada de lo que está pasando fuera. Ustedes, vuestra tarea es entrar a vuestras iglesias, estar arrodillado y rezar. Ustedes como cristianos no tienen nada que decir fuera en la sociedad. ¿Cómo que no tenemos nada que decir? Si hay tantas injusticias, ¿cómo no tenemos que decir nada? Si Cristo, al venir a nuestro mundo, lo primero que era su lucha primera era contra las injusticias sociales. ¿Cuántas veces Jesús no ha ido en casa de aquellos que la sociedad tacha de pecadores? Esas personas que la sociedad ha rechazado. ¿Cuántas veces Jesús no ha entrado en casa de pecadores, de publicanos? ¿Cuántas veces Jesús no ha curado a leprosos? Esas personas que debido a lo que sufren, la sociedad les ha echado. ¿Cuántas veces Cristo no ha luchado contra la injusticia? Y hoy se nos dice a nosotros que no tenemos que decir nada cuando un hermano está haciendo daño al otro. Eso es nuestra tarea como cristianos, queridos hermanos. Porque no lo olviden, la más grande de las injusticias es lo que padeció Cristo en la cruz. Murió injustamente porque le buscaban daño. Porque lo que él estaba haciendo de bien para la sociedad, buscando restaurar esa justicia divina anterior, no ha sido bien visto por los fariseos y todos los demás. Cristo murió porque ha habido esa injusticia contra él. Por tanto, fuimos salvados porque Cristo ha reclamado nuestra justicia. Su sangre grita justicia. Por eso dice el salmista que cuando el pobre, el débil, grita al Señor en sus momentos de dolor, el Señor lo escucha. El Señor lo escucha. Miren alrededor de nosotros. ¿Cuántas leyes hoy en día no son votadas contra la vida humana? Por ejemplo, contra la vida humana. ¿Cuántas legislaciones no salen todos los días proclamando lo peor que es el aborto, la eutanasia, la ideología de género? ¿Cuántas? Es una injusticia contra Dios. Es una injusticia contra el derecho de Dios, porque la vida es un don. Y en nuestras familias, ¿cuántas veces no vemos tantas injusticias? Y como cristianos, ¿qué estamos haciendo? Nuestra tarea, queridos hermanos, no es solamente estar en la iglesia rezando. Lo primero es reconocer ese derecho de Dios, adorarle. Pero cuando tú y yo levantemos de nuestras rodillas y salimos fuera, debemos de decir no a lo que es no y sí a lo que es sí. Eso es proclamar el Evangelio. Eso es ser cristiano. La cuestión no es llevar una Biblia en tu mano y ir de casa a casa. La cuestión es defender al débil, como Cristo lo hizo, empezando en tu propia casa, sabiendo que la verdad tiene que triunfar. Y para que la verdad triunfe, eres tú y yo que tenemos que hacerla triunfar. Cristo ya lo hizo en la cruz. Ahora nos toca a nosotros defender la voz de los que no tienen voz. Pidámosle al Señor que nos ayude. Que seamos de verdad profetas
y apóstoles de justicia. Anunciemos la justicia. Si tú ves que alguien se ha equivocado, dile. No pienses que no, es mi amiga, es mi amigo. Si le digo ahora se va a enfadar, yo me caigo. Estás apoyando la injusticia. Por la amistad que tú tienes con esa persona, tienes que decirle la verdad. Tú te has equivocado, lo siento mucho. Eso es lo que nos pide Cristo. Cuando los fariseos le echaron, seguía haciendo el bien. Curaba a los enfermos. Continuaba haciendo ese bien. Continuaba defendiendo la justicia, porque Él ha venido a levantar al hombre caído. A levantarte. Pero cuando tú te levantes, no olvides de que tienes una tarea en medio de la sociedad. No somos cristianos de un claustro, encerrados. Cuando Cristo, antes de subir al Padre, ¿qué le dice a sus apóstoles? Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a todas las naciones. Debemos de proclamarla con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestro comportamiento y ejemplo. El que quiera escuchar, que lo escuche, pero no porque hay tanta presión social. Lo que nos propone el mundo va en contra de lo que vivimos, entonces tenemos que callarnos. Dice el Señor que cuando esos pequeños griten a mí, yo les escucho. Y esas injusticias nunca quedarán impunes. Pidámosle que nos ayude a que la gracia del bautismo, la fuerza de la Eucaristía, nos hace esos cristianos que todos los días vayamos ardiendo de caridad, de amor, donde estemos, para que la gran obra de justicia que Cristo hizo por nosotros en la cruz, la llevemos a cabo también con nuestra vida, condenando lo que es injusto y defendiendo lo que necesita cada uno, ¿no? Desde la realidad de lo que es vivir en comunión, vivir como cristianos. Hacemos un momento de oración en silencio.